Hola y bienvenido a mi podcast médico, donde hablaremos de temas de medicina en general, así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales. Y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud. No hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y comencemos. Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país, que también podría considerarse una pandemia por la frecuencia al alza que ha tenido en los últimos años, derivado de nuestros malos hábitos dietéticos. Esta enfermedad es la principal causa de muerte en nuestro país y una de las principales causas de discapacidad laboral en edades tempranas. Comencemos diciendo qué es. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por presentar cifras elevadas de azúcar en la sangre, y estas cifras se van a mantener así por periodos largos de tiempo. Estamos hablando de años. Hay dos tipos principales de diabetes. El tipo 1, que es el que se adquiere desde el nacimiento y que se manifiesta en la infancia, y en la que nos vamos a enfocar, que es la tipo 2, que se adquiere por herencia y principalmente por desórdenes alimenticios. Esta es la causa más frecuente de diabetes, del 80 al 90% de los casos a nivel mundial. La diabetes tipo 1 solo representa el 10% de los casos. Para hablar de diabetes tenemos que mencionar al órgano en donde va a nacer este problema, que es el páncreas. El páncreas en nuestro cuerpo es el encargado de producir insulina. Esta insulina es la que se encarga de hacer que el azúcar, la glucosa, entre en células de nuestro cuerpo, donde va a ser utilizada principalmente el músculo, el hígado y el sistema nervioso, que ahí nos va a servir para hacer energía y que esas células puedan realizar sus actividades. Bueno, ¿y qué va a ocurrir en la diabetes con este azúcar? En la diabetes, la glucosa va a permanecer elevada mucho tiempo. ¿Pero por qué? Por nuestra alimentación. Un consumo elevado y crónico de alimentos con alto índice glucémico, o sea, ricos en azúcares refinados y harinas, va a causar que nuestros niveles en sangre de azúcar, o sea, glucosa, van a estar muy elevados. El detalle consiste en mantener esa alimentación rica en azúcar por un periodo de tiempo prolongado. En un principio, nuestro páncreas es capaz de compensar esa dieta rica en azúcares. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo primero es liberar más insulina. Eso va haciendo que compense las cantidades elevadas de azúcar en la sangre. Pero si este consumo de azúcar se mantiene de manera prolongada, van a ocurrir dos cosas. La primera es que las células en las que actúa la insulina se hacen resistentes a ese efecto, lo que se conoce como resistencia periférica a la insulina, o sea que la insulina se hace menos efectiva. Y la segunda es que con el tiempo va disminuyendo la capacidad del páncreas para producir las cantidades excesivas de insulina que se necesitan para disminuir el azúcar alto, lo que se denomina deficiencia de insulina. O sea que va a haber menos insulina y va a ser menos efectiva. Hay que saber que esta enfermedad no va a presentar molestias en sus etapas iniciales y en algunos casos, incluso en sus etapas más avanzadas, también hay personas que no presentan molestias. Cuando aparecen estas dos condiciones es cuando ya comienzan a manifestarse los síntomas clásicos de la diabetes, que son mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de ir al baño. Antes de hablar de la clínica de la diabetes, hay que definir unos aspectos epidemiológicos que son importantes y que hay que tener en cuenta. En el año 2000 existían alrededor de 170 millones de personas diagnosticadas de diabetes. Para el año 2030 se estima que habrían alrededor de 340 millones de personas con el diagnóstico, o sea, el doble. Cada año se diagnostican alrededor de 400,000 casos nuevos. En México, la diabetes es la principal causa de muerte. El 50% de las personas con diabetes
ni siquiera han sido diagnosticadas, y el 20% de las personas que son diagnosticadas ya presentan complicaciones crónicas al momento del diagnóstico. La mitad de los pacientes en programas de diálisis se ingresan a causa de diabetes. La aparición de esta enfermedad ya no es exclusiva en pacientes mayores de 40 años. Antes teníamos la creencia de que la diabetes tipo 2 era exclusiva en pacientes mayores, pero actualmente los casos en pacientes menores de 40 años, incluso la diabetes infantil y en la adolescencia, ha estado presentando un aumento, lo cual ya ha estado alertando a las autoridades de salud de todo el mundo. Ahora hablemos un poco de los síntomas. Los síntomas de la diabetes pueden tardar semanas o meses en volverse preocupantes para algunas personas. Incluso otras pueden cursar asintomáticos, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. Lo que sí es común es que presenten sobrepeso y obesidad. Los síntomas clásicos ya los mencionamos, son mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de ir al baño por la misma ingesta abundante de agua. Otras personas pueden manifestar náuseas, dolores de cabeza y mareos ocasionales. Entonces, el problema con los síntomas de la diabetes es que al ser inespecíficos y al no causar gran malestar, es que regularmente los diagnósticos se hacen ya en etapas más avanzadas o cuando ya se presenta alguna complicación, que es cuando el paciente ya comienza a buscar atención médica. Ahora hablemos un poco de las complicaciones de la diabetes. Mantener los niveles altos de azúcar por mucho tiempo nos va a conducir a presentar complicaciones crónicas. Estas las podemos dividir en dos tipos, las vasculares y las no vasculares. Las vasculares van a afectar a los pequeños y grandes vasos sanguíneos. En estas afectaciones podemos encontrar el daño al riñón, la falla renal, el daño a la retina, que causa ceguera, el daño a los nervios periféricos, donde va a comenzar la afectación de la sensibilidad de las manos y los pies, lo que a la larga va a llegar a presentar úlceras y necrosis de los dedos. Todo eso dentro de la afectación de los pequeños vasos sanguíneos. Y en los grandes vasos sanguíneos se va a favorecer la aterosclerosis. La aterosclerosis es la que nos va a causar infartos y estos van a aparecer principalmente en el corazón y en el cerebro. Estas complicaciones regularmente se presentan de 15 a 20 años después del diagnóstico, pero como vimos anteriormente, el 20% de las personas diagnosticadas ya presentan alguna complicación. Estas complicaciones tienden a presentarse más seguido en las personas que no modifican sus niveles de azúcar en sangre. Reducir los niveles de azúcar en sangre retrasa la aparición de estas complicaciones a más de 20 años. Incluso hay personas que nunca las van a desarrollar. Es por eso que el objetivo primordial del tratamiento de la diabetes es prevenir la progresión de la enfermedad. Dentro de las complicaciones no vasculares hay una alteración en el metabolismo de las grasas, lo que favorece que se eleve el colesterol y los triglicéridos. También se afecta el sistema inmune de los pacientes diabéticos. Esto puede favorecer la aparición de infecciones y que sean más frecuentes. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a tener a una persona de 42 años que tiene factores de riesgo para presentar diabetes, obesidad, un consumo excesivo de azúcar en la dieta, es fumador y bebedor ocasional y no hace ejercicio. Era sano hasta el momento, pero hace 3 meses comienza a presentar pérdida visual muy leve, pero que es persistente hasta que ya le dificulta realizar sus actividades diarias. Entonces en ese momento va a la consulta, le hacen los estudios de laboratorio y entonces se le hace un diagnóstico de diabetes. Se refiere a un oftalmólogo para un examen de fondo de ojo y ya para ese entonces presenta una retinopatía diabética en estado avanzado. Y como este ejemplo, puede haber muchos otros. Por eso es importante, ante la presencia de síntomas mínimos, acudir de manera temprana a una consulta para asesoramiento y para aplicar medidas preventivas. Hablemos un poco
del tratamiento de los pacientes diabéticos. Aquí es importante hacer un énfasis que las pastillas, los hipoglucemiantes orales, simplemente son una medida para el control del azúcar, no es un tratamiento curativo. Vamos a hablar del más importante, que es la metformina. La metformina es el medicamento más utilizado para el manejo de la diabetes. Es bastante efectivo y funciona como un ahorrador de insulina. Y ahora podemos mencionar también a la insulina. La insulina se utiliza en pacientes que no pudieron mejorar sus niveles de azúcar en sangre con pastillas y con cambios en el estilo de vida. El tratamiento con insulina ya se realiza por medio de inyecciones subcutáneas diarias que tienen que ser acompañadas de un monitoreo constante de la glucosa en la sangre. Pero estas medidas no son las más efectivas para tratar a los pacientes diabéticos. Sí ayudan a controlar la progresión de la enfermedad, pero no son el pilar del tratamiento. El pilar del tratamiento es la nutrición, el ejercicio y la educación de los pacientes. Estas medidas son las más efectivas para controlar el azúcar en la sangre y para disminuir el peso. Hay que dejar en claro algo. ¿Cómo es que nos enfermamos de diabetes? Bueno, nos enfermamos con malos hábitos alimenticios y eso hace que la nutrición, el ejercicio y la educación sean las medidas más efectivas y la que más beneficios traen a los pacientes diabéticos, pero también son las más difíciles de conseguir, de realizar. Y es efectivamente por eso, por los malos hábitos. Es que todos los días consumimos alimentos cargados de azúcares refinados y harina. También nos olvidamos de hacer ejercicio. Entonces, va a llegar un momento en donde nos acostumbramos a consumir ese tipo de alimentos y a no realizar ejercicio. Les voy a mencionar 3 puntos claves que nos pueden servir para lograr cambios saludables en nuestros estilos de vida. El primero, no hay que estigmatizar la dieta y el ejercicio. La dieta no significa dejar de comer y el ejercicio no significa hacer 2 horas diarias de ejercicio en un gimnasio. Simplemente hay que cambiar de hábitos. Hay que ir reduciendo nuestras ingestas de azúcares refinados poco a poco y poco a poco ir aumentando nuestros minutos de ejercicio. La mejor dieta es la que se puede hacer toda la vida. Como punto número 2, los cambios radicales no nos benefician y terminan arruinando el progreso. No podemos cambiar nuestras actitudes de un día para otro y los cambios deben de ser progresivos, pero estos cambios deben de ser constantes. No se trata de dejar de comer las cosas que nos gustan, se trata de moderar los alimentos que consumimos. Como tercer punto, es importante educar a la persona con diabetes. La educación es la que va a prevenir a la larga el desarrollo de complicaciones. ¿Por qué? Porque una persona educada puede tomar mejores decisiones. Una persona educada sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal y decidir cuándo va a efectuar estos cambios, cuándo va a decidir hacerlos y cuándo puede tomarse ciertas libertades. Así como también se va a preocupar más por su padecimiento. Va a saber qué complicaciones puede tener a la larga no cuidarse. Entonces eso nos va a llevar a un mejor control de la enfermedad. Bueno, y para concluir, hay que decir que aunque la diabetes tiene un componente hereditario, si adoptamos estilos de vida más saludables, se puede evitar padecer esta enfermedad. El hecho de tener un familiar diabético no quiere decir que yo también seré diabético. Y si ya padecemos diabetes, debemos ser conscientes que los cambios en el estilo de vida son la medida más efectiva para prevenir las complicaciones a largo plazo. Es un hecho que las dietas hipercalóricas y con abundante azúcar refinado están causando más enfermedades que en cualquier otro momento de nuestra historia, y estas ya comienzan a aumentar en pacientes más jóvenes. Es por eso que se debe de saber que todo esto puede evitarse adoptando estilos de vida más saludables, obviamente sin dejar de consumir los alimentos que más nos gustan. Recuerda, el exceso es lo que nos condiciona esta enfermedad y la educación es la que va a prevenir su progresión. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.